por el ímpetu, sacamos un presidente en 2 días y tenemos un Baltasar, ¿no? Y tenemos un Gerí. Entonces, eso hay que quitarlo. No puede ser no podemos sacar un presidente en 12 horas. Pues eso es, en ninguna parte del mundo funciona así, en un sistema presidencial al menos, ¿no? Un gusto con todos, nos encontramos aquí en la primera edición de La Bancada. Les saluda Eduardo Chocano Rabina, nos encontramos junto con Sebastián Durán y en esta oportunidad, en esta primera edición, nos acompaña el doctor Diego Pomadera. Eduardo, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, Sebastián también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Un gusto, Diego? doctor. Un gusto estar contigo y le damos pues inicio a Eduardo para poder empezar con la entrevista. Bueno, el doctor, quien aquí nos acompaña, está candidateando como tal con el número 1, es correcto, a la Libertad Popular. Sí. Y como tal, es un constitucionalista bastante destacado, sumamente joven, quien actualmente se encuentra en una campaña vehemente, con bastante fuerza y que se encuentra bastante viral en redes sociales, como también en múltiples medios de comunicación, nos hemos percatado. Bueno, trato de hacer una política diferente, gente joven, frontal, directa, con integridad, y es una forma nueva de hacer política y por eso creo que está siendo tan disruptiva también. Y eso es lo interesante, es una política, como yo lo he dicho, nueva, que no se ha visto en múltiples lados, te hemos visto en diarios, en redes, comentarios a favor como en contra, como todo en esta vida. Sí, está bien. Pero sumamente Mira, activo. eso es muy propio de la democracia y la pluralidad, ¿no? Cuando personas creen ideas completamente distintas, bueno, hay que confrontarlas con argumentos, con razones, pero siento yo que lo distinto, al menos lo disruptivo, es lo contraintuitivo, porque uno diría que lo más fácil sería hacer show, bailecitos, TikToks, ¿no? En términos de hacer lo que sea más fácil y superficial, pero creo que mi campaña tiene el sello de diferenciarse de que es un perfil más preparado argumentativamente hablando y ha enfrentado a los políticos tradicionales con inteligencia emocional y con razones. Y eso ha sido, aunque pareciera lo aburrido, lo distante, lo que no iba a conectar, ha sido lo que ha conectado y creo que eso me ha funcionado muy bien. Y es mi esencia, ¿no? Por eso no es nada fingido, eso es mi personalidad. Además, la preparación me da ese respaldo y creo que en la campaña va avanzando en ese sentido, justamente porque la gente está cansada de esta clase política y como decía en el programa que veníamos conversando con Patricia Chirinos, es que lo que yo planteo es elevar el nivel del debate y en eso estoy. Es lo interesante, porque es eso, no te hemos visto haciendo un bailecito, nada de ese aspecto. Ni Todo lo ha van a sido ver, ni lo tema van a ver. polémico, debate, conversaciones, lo que más te hemos observado. Sí. Y propuestas, y estar en el territorio, y estar con la gente, y escuchar mucho. Creo que la campaña no solamente es decir y proponer, sino escuchar mucho de la ciudadanía, y me he llevado muchas experiencias en base a eso, ¿no? Y voy alimentando mi plan legislativo y también las propuestas a partir de lo que escucho de la gente, y creo que es clave, eso es fundamental. Es clave, bien lo has dicho, porque finalmente tú vas a representar, de llegar a la Cámara, ¿no? Tú vas a representar. Exacto. Y algo que nos gustaría saber de ti antes de ya hablar propiamente de su campaña y de la posibilidad de que pueda ser parlamentario, es un poco del Diego antes de todo este tema tan mediático, vehemente, confrontacional. Cuéntanos como tal, ¿a dónde has trabajado, a qué te has dedicado propiamente antes ya de esta época de campaña? Bueno, a ver, cosas que me gusten, así les cuento, la parte más personal, me encanta viajar, tomar fotos, es algo que pocos saben, amo a mis sobrinos, no tengo hijos, pero me gustaría tenerlos pronto. Me caso, de hecho, el 25 de abril, o sea, en una semana después de las elecciones. Sí. Entonces, mis pasiones son los viajes, la lectura, el teatro, estar acompañado de mi familia, soy alguien muy familiar, eso me ayuda mucho. Luego he tenido la formación de mis abuelos principalmente, mis padres han estado muy presentes en mi casa, pero han trabajado casi todo el tiempo de la formación y mis abuelos han sido los que han estado en el espacio, digamos, del día a día. Y mi abuela era una profesora, es una profesora, bueno, se jubiló, pero ella sigue viva, pero es una profesora de escuela pública, entonces ella todos los días nos repetía las lecciones y era nos corregía muchas cosas. Y mi abuelo era un patriota, pues tagneño, que tuvo que nacer en Lima porque iba a nacer en el año 29, justo en el plebiscito de Chile, y nos dio esta impronta, a mi hermano y a mí, muy patriótica, muy del nacionalismo, y nosotros ya le hemos dado un enfoque más civil, ¿no? Porque ellos tenían un enfoque más militar del nacionalismo, ¿no? Morir por la patria, Claro. ¿no? Entonces yo digo, no es necesario morir por la patria, pero sí jugársela por el país, como lo estoy haciendo en este contexto de elecciones. Y bueno, ya les cuento un poquito más la parte profesional, ¿no? Yo salí del colegio, entré a la Universidad Católica, hice política universitaria mucho tiempo ahí. De ahí me fui perfilando por el derecho político, el derecho público, y eso es el derecho constitucional. Comencé a practicar en el Tribunal Constitucional, estuve 2 años ahí, luego me fui a hacer un intercambio a Europa, estuve en universidades como la Carlos III de Madrid, que es una universidad especializada en temas constitucionales. Luego volví y asumí una pasantía en Naciones Unidas.
y esa pasantía me derivó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Trabajé en un par de direcciones y luego me contrataron ahí ya como trabajador dentro del ministerio. Estuve como un año, trabajé en la alta dirección también del ministerio, y luego a mí mi pasión, mi vocación y además lo que yo quería hacer en el futuro era representar a la ciudadanía. Entonces dije, tengo que trabajar en el Congreso para conocerlo desde adentro, saber cómo funciona. Desde la escala más baja fui subiendo porque me fui preparando, fui haciendo la maestría, fui teniendo bueno, digamos, buenas notas, experiencias de estudios en otros lugares, entonces ya fui asumiendo cargos más importantes en el Congreso, a tal nivel que asumí el cargo más alto que uno como asesor puede tener, ¿no? Que es la coordinación de una bancada. Y en esa línea, pues, fui estudiando también la maestría en la Universidad Católica. Yo salí de la universidad, no dejé de estudiar, seguí con el máster, y eso me permitió ser profesor de la Universidad Católica también, porque tuve, digamos, no solamente por las investigaciones que he estado haciendo, he publicado 3 libros, muchas publicaciones en revistas indexadas y demás, que es algo que la universidad valora mucho como gente joven. Entonces me contrataron como profesor a tiempo parcial y luego pues fui combinando mi vida entre lo personal, lo familiar, mi vida académica, la publicación de libros, la publicación de artículos, la maestría, ahora el doctorado que lo estoy haciendo en el exterior también, y mi vida política, que era entender cómo se maneja el poder de la mejor forma posible, entendiéndolo como servicio, y ahora estoy en un contexto de campaña con un partido como Libertad Popular y tratando de dar lo mejor de mí, toda esta trayectoria que les cuento, con integridad, con preparación, con mucha frontalidad, para hacer una alternativa frente a todo lo que venimos enfrentando en el día a día. Entonces, esa es mi opción el día de hoy, y eso lo explica un poco mi trayectoria, mi recorrido, y lo que vengo trabajando y lo que me gusta también, ¿no? Mira, qué interesante. Y algo que sí me causa curiosidad es porque, claro, me has comentado que vienes del Tribunal Constitucional, Sí. el Ministerio de Justicia Sí. y luego el Parlamento. Sí. ¿Cómo fue ese cambio de saltar de órganos tal vez jurisdiccionales, más constitucionales, propiamente de políticas públicas, a un órgano netamente, podríamos decirlo, político? ¿Cómo Bueno, fue lo ese que pasa cambio? es que yo tuve la visión que para estar preparado para un cargo de esta naturaleza como la de ser congresista, uno tiene que conocer el Estado por dentro y conocer las 3 ramas del Estado, ¿no? El judicial, el ejecutivo y el legislativo. Entonces yo dije, voy a comenzar con el judicial, que es el Tribunal Constitucional, para ver cómo funciona este tema de los expedientes, los procesos constitucionales. Y luego dije, ya, vamos a la parte del ejecutivo. ¿Cómo es esto de las direcciones? ¿Cómo es esto de los viceministerios, del ministerio? ¿Cómo funciona? ¿No? ¿Qué función tiene cada una de ellas? Las competencias y demás. Porque una cosa es entenderlo y leer la ley orgánica, ¿no?, del Poder Ejecutivo, y otra cosa es estar y entender cómo funciona Vivirlo. desde adentro, ¿no? Y eso se los recomiendo a todos los chicos que estén comenzando sus prácticas y querer trabajar en el Estado, conocerlo desde adentro. Y luego yo dije, bueno, el Congreso es una institución eminentemente política, sí, pero tiene mucho trabajo técnico, mucho trabajo profesional de por medio, porque es crear leyes, es hacer análisis constitucional, es tener una visión política también, pero requiere una solvencia importante para hacer ese trabajo, ¿no? Político, constitucional, ¿no? Y también parlamentario, porque acuérdense que el derecho parlamentario también es una especialidad, ¿no? Correcto. Entonces, por eso dije, estas 3 ramas del Estado me van a poder dar una visión importante de cómo funcionan las cosas y a partir de ahí plantear soluciones, cambiar cosas y invitar a nuestra generación, bueno, la mía es un poco más, más antigua que la de ustedes, pero a la generación de mi entorno, de decir, oye, este es el camino para cambiar las cosas en el país. Y en eso estoy. Ah, bueno, primero felicitarte por ese aspecto, Gracias. porque es algo bien complicado lo que tú manejas, la vida Sí. académica, profesional y política. Entonces, Y campos muy personal, porque complicados. uno no puede olvidarse que dentro de todo uno tiene familia, tiene entorno, tiene amigos, tiene proyecciones, quiere hacer familia, y eso es importante también encontrar un equilibrio, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, es parte también de la estabilidad emocional que uno puede llegar a tener. Complicadísimo, pero lo vienes logrando. Ahí vamos. Y ya para hablar propiamente de la campaña, le doy el pase al buen Sebastián, hombre ¿Qué experto tal, en Diego? ese ¿Cómo estás? tema. Bienvenido al programa. Somos La Bancada y estamos ya empezando este bloque a hablar acerca de la política propiamente dicha. Y estamos con Diego para preguntarle acerca de, dentro del espectro político, Diego, ¿tú cómo te defines? ¿De derecha? He escuchado por ahí en diversas entrevistas que te defines como derecha liberal. Explícame, por favor, un poco más el concepto de lo que significa para ti derecha liberal. Yo en esta campaña lo que vengo a plantear, Sebastián, es una nueva forma de entender la derecha. No una derecha mercantilista, no una derecha antidemocrática, no una derecha que esté alejada de los sentires de la ciudadanía, de las grandes mayorías, no, sino una derecha seria, preparada, democrática, que entiende el libre mercado, que pueda proteger derechos fundamentales, que sea democrática. Y por eso yo defino el espacio o el espectro ideológico en el cual yo estoy representando a una derecha liberal, ¿no? Entonces,
un liberalismo que crea, pues, no solamente entendiéndolo en el aspecto económico, sino también en los aspectos civiles y en los aspectos, por ejemplo, políticos, ¿no? Entonces, este retroceso, ¿no? Esta regresión en materia de derechos políticos, por ejemplo, que nos quitan el referéndum, que hacen cada vez más difícil acceder a las iniciativas legislativas, son posiciones que se contravienen al liberalismo, ¿no? O estas leyes que le quitan impuestos a empresas para favorecer, o que a través de una ley le favorecen digamos, a un espectro, a un oligopolio para favorecerlo en términos del mercado. Eso no es un libre mercado. Claro. Entonces, eso no es Exacto. una derecha, pues, liberal de la que yo Exactamente. busco representar, ¿no? Y Entonces, enfrentar los monopolios, por ejemplo, es otra de las alternativas. Y justamente hablando de ese tema de que se ha mercantilizado la política, porque Exacto. vemos al empresariado, a la familia Acuña, a la familia Aliaga, a los Fujimori, a los Acuña, justamente copando instituciones del Estado, tratando de justamente esa actividad empresarial, a través de la actividad empresarial, mercantilizar la política. ¿Cómo Exacto. ves, digamos, frente a tus ojos, la posición que adoptan estos partidos al justamente cobijar a estos empresarios que lo que pretenden hacer en estas elecciones del 2026 es mercantilizar la política, y lo está haciendo con el Congreso, con Salud, con el Ministerio de Trabajo y las diferentes entidades del Estado? Sí, exacto. Y las universidades también, no te olvides. Así es. A ver, lo que ocurre es que yo lo que siento es que antes las personas que estaban tratando de influenciar en la política estaban fuera de ella. Ahora las personas que tienen conflictos de intereses o negocios de este tipo entran a la política, y eso es bien complicado. Y tú lo habrás visto, yo a estas personas he sido muy frontal y las he enfrentado, ¿no? Es decir, ustedes están aquí haciendo política no para servir al pueblo peruano, sino para servirse, para favorecer sus intereses particulares, para favorecer sus negocios educativos, el crimen organizado en términos de tal ilegal, minería ilegal, pesca ilegal, negocios educativos, medicamentos. O sea, Claro. Eso es meridianamente claro, ¿no? Y uno hace una conexión entre cuáles son los negocios que tienen los partidos, quiénes los financian y qué leyes aprueban, pues la ecuación es clarísima, Claro, ¿no? ¿no? Y justamente lo vemos pues con la ley Soto, ¿no? De la ley de prescripción, que se suspendía la prescripción y ahora solamente tiene un año para poder justamente suspenderse, y terminaba beneficiando con nombre propio a las personas que lo habían propuesto o propulsados del Congreso de la República. Ahí va mi pregunta. Hay 10 ejemplos de esto, 20 No, ejemplos. sí, son 2 ejemplos de las leyes pro crimen, ¿no? Del pacto mafioso que tú recurrentemente mencionas en diversas entrevistas y debates. Y me gustaría preguntarte sobre este tema, ¿no? Refiriéndome más que nada a lo que hemos visto ahora último, pues, con el Tribunal Constitucional, ¿no? En reiterada doctrina jurisprudencial del TC, hemos visto que sin duda alguna se ha politizado, pues, justamente lo que nosotros llamamos justicia, ¿no? Dándole justamente pie a que el Congreso pueda revertir todas las normas que hemos alcanzado en temas de derechos humanos, en temas de justicia penal, y hemos visto este retroceso en los últimos años, y que tú lo has hecho notar en las diversas entrevistas. ¿Cómo, digamos, desde Libertad Popular, con, esperemos, una próxima representación tuya en el Congreso, revertir toda esta ecuación maligna, toda esta ecuación perversa que se ha multiplicado, como ya venía mencionando, en el Congreso a partir de estas leyes con nombre propio? Muy buena pregunta, Sebastián. Ginsburg, que es un constitucionalista estadounidense, da un ejemplo bien interesante, que es el de la rana y la olla. Él dice que cuando la rana está dentro de la olla y el agua está fría, la rana no siente nada. Cuando se va poniendo más caliente el agua, la rana como se va incomodando un poquito. Cuando comienza a hervir el agua y la rana se da cuenta que el agua está caliente, cuando quiere saltar es demasiado tarde, ¿no? Y la rana está muerta y la rana básicamente no pudo salir a tiempo. Yo creo que eso nos está pasando en nuestro país. Lo mismo ocurre en nuestra democracia. Como esta erosión está siendo asolapada, está siendo encubierta a través del manto legal, como está dando una apariencia de legalidad, pareciera que todo está en el marco jurídico constitucional. Pero cuando uno lo ve como un proceso autoritario, que es lo que yo he venido mencionando, un autoritarismo parlamentario, uno se puede dar cuenta de manera muy clara cómo se utilizan los instrumentos legales y jurídicos para menoscabar y socavar instituciones y derechos, si me explico. Lo que viene pasando en el Perú, desde mi tesis, y es lo que yo vengo defendiendo en campaña también, es lo del autoritarismo parlamentario. Cuando un poder desde el Parlamento, en el marco de un diseño presidencial, copa instituciones, llámese Tribunal Constitucional, que eligieron en el año 2022 a los 7 magistrados, con un proceso muy cuestionado, con poca transparencia, lo mismo con la Defensoría del Pueblo, que además se eliminó los concursos públicos de mérito en la Defensoría para las adjuntías, se amplió el tiempo vía ley de la permanencia de un contralor
de la República afín, se destituyó a 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Se tomó a la Fiscalía de la Nación. Entonces, la concentración del poder es el primer elemento del autoritarismo. Luego, lo que yo menciono es, también se modificaron las leyes a nivel electoral. Decimos eliminación de las PASO, eliminación de los movimientos regionales en primera votación, también, por ejemplo, aprobar en primera votación la potencial destitución de miembros de los órganos electorales vía juicio político. Y no solamente eso, sino vamos a un siguiente punto, los controles supranacionales. Una comisión para salirse del sistema interamericano, desconocimiento de una sentencia de la Corte Interamericana, caso indulto Fujimori, se restituyó la firma de Fujimori, que fue un autócrata del año 92, en la Constitución del 93, y así podemos ver otras modificaciones como en el Código Procesal Constitucional, en la que se dice que el Perú solamente va a acatar las decisiones de la Corte en la que el Perú forma parte, cuando el Perú ha firmado un tratado diciendo que se sujeta a la jurisdicción contenciosa de la Corte de cualquier caso, ¿no? Y eso, agregamos un elemento adicional, con esto voy cerrando la respuesta para no alargarme demasiado, es la aprobación de leyes que favorecen a los negocios de los partidos de turno. Entonces, deterioran la institucionalidad nacional, supranacional, cambian el sistema electoral. ¿Para qué? Para a partir de eso tener el camino llano, el terreno fértil, para poder generar una lógica mercantilista económica. Y es un clientelismo, por ejemplo, ¿no? Las leyes que amplían el reinfo, las leyes contra reforma universitaria para que quienes fiscalicen la calidad educativa sean los mismos miembros de las universidades, las leyes pro tal y legal, aprobaron una ley que se cambiaba los pisos, el tipo de piso para que se pueda talar y se pueda dar espacio agropecuario en la selva, ¿no? Producción agropecuaria, que eso es justamente una ley de la tal y legal. Se afectaron las libertades artísticas a través de una ley del cine que se le ponía una censura también a los artistas en función a los temas que estaban tocando, y también a las ONGs, que son organismos no gubernamentales, que pueden tener un control externo, una visión de lo que viene pasando en el país, también lo acotaron a ciertos contenidos que el Congreso quería. Entonces, lo que yo sostengo, y con esto cierro, es que esto forma parte de un sistema, de un deterioro institucional progresivo, como la rana que no se da cuenta, el Perú no se va dando cuenta que estamos hacia un sistema autocrático, ¿no? Y entonces, ¿cómo salir de eso? Que era tu pregunta. Hay 2 vías, y esto yo lo he estudiado a nivel comparado, sobre todo si a los que nos están viendo se puede estudiar mucho la experiencia de Polonia, ¿no? O experiencias como la de Ecuador, algo más cerca, más próximo. Que cuando había un sistema tomado institucionalmente, la respuesta fue la política. La respuesta fue cambiar el escenario, quitarles el poder a quienes están gobernando, quienes siguen este manual de los autócratas. Hay que ganarles a nivel político, quitarles el poder y a partir de ahí reformar y poner candados. Esa es la vía que yo estoy siguiendo. La otra vía antidemocrática, que es algo que se los venía mencionando, es la dictadura, como pasó con los hermanos musulmanes en Egipto, ¿no? Hay una concentración del poder del Parlamento, no se les puede sacar, toman los órganos electorales, a nivel electoral es muy difícil. La alternativa es, ¿saben qué? Se acabó la democracia, o militares, o un golpe de Estado directo, ¿no? Un golpe de golpe, como dice Gargarella, en los términos clásicos, ¿no? Entonces, yo me inclino por el primer camino, la democracia, resistencia democrática, elecciones, quitarles el poder y candidatear, como lo estoy haciendo ahora. Justamente, doctor, se habla bastante del tema del autoritarismo parlamentario, y es un cliché, o sea, esa suena cliché, ¿no? Pero algo que también usted lo ha acuñado últimamente en estas últimas entrevistas que todos hemos podido ver en los medios de prensa, es por qué el Congreso es autoritario si justamente es representación nacional de las personas que escogimos, así como vamos a escoger este 12 de abril a nuestros representantes en el Parlamento. ¿Cuál fue el punto de inflexión que esos representantes nacionales pasen a ser representantes pues, autoritarios, ¿no? Cerrados en una cámara blindada de espaldas al pueblo, tratando de finalmente desnaturalizar esa representación y convertirse ahora en lo que usted denomina autoritarismo parlamentario? ¿Cuál fue el punto de inflexión de la representación que dejó de ser representación para convertirse finalmente en autoritarismo? Muy buena pregunta, es una pregunta que muchas veces me la han hecho y creo que yo tengo una respuesta muy clara sobre el tema, ¿no? Primero, ¿qué es la representación? Y el Tribunal Constitucional a nivel jurídico ha dicho que tiene 2 vertientes, ¿no? La representación en términos programáticos de qué es lo que tú propusiste y luego cómo lo cumples en función al voto que te dieron y tú representas a la gente. Y el otro es un mandato ideológico, ¿no? Es decir, tú representas estos valores, estas ideas, y en función a eso tú practicas y ejecutas en el Congreso, ¿sí? Eso se rompió en el año 2022 cuando hubo una vacancia por incapacidad moral del presidente Castillo, que desde mi punto de vista fue válida, pero en el momento que el Congreso
que tenía una competencia y una función, completamente asume las funciones del Ejecutivo y luego cuando en el año 2022 elige a los 7 magistrados del Tribunal Constitucional para avalar toda la decisión del Parlamento, para ser un apéndice desde mi punto de vista, para ser un cómplice de lo que viene siendo deterioro institucional de la politización de la justicia y la judicialización de la política, ese es el momento de quiebre. ¿Y por qué mencioné el sentido de representación? Porque se olvidaron de las ideologías, se olvidaron de sus programas, de lo que propusieron, de todo lo que habían dicho en campaña, se olvidaron. Entonces veías al extremo derecho ideológico y extremo izquierdo negociando para intercambiar, ¿no?, favores. Pero doctor, Sí. ¿qué nos garantiza o qué nos asegura que el Congreso del 2026 al 2031 sea distinto al Congreso que hemos visto en la última década? ¿Qué nos garantiza que finalmente el Congreso deje de ser justamente ese Congreso autoritario y se convierta pues, en una legítima y representativa pues, democracia de representación? Bueno, es que esa pregunta ya tiene un sesgo en términos de optimismo, decir que esto va a cambiar, ¿no? Claro. Pero justamente el optimismo lo estamos viendo en las elecciones, ¿no? No, por eso, o sea, yo digo, la oportunidad de cambiarlo es en el momento de las elecciones. Nada garantiza de que el siguiente Congreso va a ser mejor que este, nada. Ahora, lo que sí estamos haciendo el esfuerzo para que eso pueda ocurrir, ¿no? Y por eso hay candidaturas y gente y partidos nuevos. Ahora, yo tengo una visión sobre el asunto, ¿no? Ya un poquito más en términos estratégicos. Lo que ha ocurrido es que el Congreso ha eliminado las PASO para, ese es mi análisis, para generar que con poco voto, un voto duro, reducido, uno puede llegar a una segunda vuelta. ¿No? Lo estamos viendo en las encuestas. Con 14%, con 8% vas a llegar a una segunda vuelta. ¿Qué es la exposición que te da el Parlamento? ¿Qué es la exposición de una marca que la gente más o menos recuerda? Y entonces han atomizado tanto el voto, han generado una disgregación del voto a tal sentido de que permitan que los partidos de siempre se mantengan, ¿no? Eso es una cosa que les va a beneficiar, sí, pero puede ser un arma de doble filo, porque han abierto, han abierto una caja de Pandora, de tal manera que hay 34 partidos, y espero yo, dentro de los que está Libertad Popular, que conecten las siguientes semanas con la ciudadanía, con el mensaje de cambiar esta coalición autoritaria y sacarlos del poder. Es difícil porque todo el aparato institucional y todo el favorecimiento está en los partidos de turno, pero nuevamente depende de nosotros si les renovamos el contrato a los políticos. Y si hay un momento dentro de los últimos 10 años, ¿no?, que tú dices, en el que nos compete a nosotros, ¿no?, de ir a cambiar esto, es el 12 de abril. Justamente el momentum electoral, ¿no?, el 12 de abril. Pasamos ya ahora con las preguntas de Eduardo para pasar al siguiente bloque. Ese es como el último bloque así completo como tal antes del cierre. Ya. Y es sobre lo que tú quieres traernos al Parlamento. Sí. Tu propuesta de elegir, por ejemplo, lo que hemos hablado, hemos notado diversas críticas al sistema actual. Sí. Por ejemplo, el tema de la eliminación de las PASO, que no se llegó a concretar. Hemos conversado el tema de los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no?, que son electos como tal por el Congreso de la República. Entonces, frente a las múltiples problemáticas que nos has presentado, ¿cómo plantearías enfrentarlas de llegar al Congreso? Muy interesante la pregunta. Vamos a la parte institucional primero, ¿de acuerdo? Que es lo que me estás preguntando. Cuando los padres fundadores de los Estados Unidos, a través de los papeles federalistas, crearon el constitucionalismo moderno, ¿no?, esta democracia constitucional, lo hicieron en base a incentivos. La pregunta que ellos hacían es, ¿cómo hacemos que, y partiendo de la premisa que los seres humanos no somos ángeles, ¿no?, lo dice Madison en sus papeles federalistas, ¿cómo podemos hacer un diseño institucional de tal manera que una persona no concentre el poder y se tiende a hacer lo que quiera y ser un autócrata o un dictador, ¿no? Es en base a incentivos. Ahora, la pregunta es, ¿qué incentivo tiene, por ejemplo, el Parlamento de elegir a buenos magistrados del tribunal si ellos mismos van a revisar sus decisiones, ¿no? No tienen ningún incentivo. O sea, el incentivo es, no podemos concentrar en un órgano la elección completamente del otro que lo va a supervisar. Esa es una primera premisa. Y eso aplica, por ejemplo, al Congreso de la República. En el caso de la Comisión de Ética, ellos no pueden ser juez y parte. En las comisiones de acusaciones constitucionales no pueden ser juez y parte. Y tampoco pueden elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional de forma exclusiva porque tienen todos los incentivos para elegir a gente conveniente, que sean cómplices y que se olviden este principio de ingratitud que es, te elijo y ya no te acuerdas de quién te eligió. Eso, por ejemplo, tenemos que eliminarlo. Otra cosa, por ejemplo, el indulto. El indulto genera todos los incentivos, ¿no?, para que pueda favorecer a alguien que esté en el poder y decir, yo voy a proponer cuando llegue indultar a este candidato o al otro, ¿no? A mi hermano corrupto, a mi tío corrupto, a mi primo corrupto, al que está en la cárcel
porque yo creo que no está bien encarcelado. O sea, eso es un incentivo muy alto. Eso tenemos que eliminarlo. La discrecionalidad política del indulto, si ustedes verán, la campaña en gran medida ha girado en torno a quién sacó de la cárcel. Claro, ¿no? Yo lo perdono. Inclusive en las entrevistas se pregunta eso, ¿no? ¿Tú le indultarías? ¿No le indultarías? Se ha vuelto un Entonces, recurso Spa político. dice yo indulto a Toledo, el señor Vizcarra, el hermano dice yo indulto a mi hermano, el otro dice yo indulto a Castillo, y el otro dice... Entonces, estamos en la campaña de los indultos. Eso tenemos que cambiarlo, porque son instituciones decimonónicas que se han desnaturalizado al día de hoy y es un mecanismo para la impunidad, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que yo propondría es una renovación por mitades del Parlamento. Okay. Que a la mitad del periodo la ciudadanía diga premio o castigo a estos congresistas que están haciendo un buen o mal trabajo, ¿no? Como pasa en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que haría es cambiar la institución de la incapacidad moral permanente del artículo 113.2 y lo pasaría al 117 para un juicio político mucho más ordenado, no con estos mecanismos express que en 2 días puedes sacar un presidente, porque tienes todos los incentivos para que sea una noticia y uno se deja llevar por los ánimos del momento, por el ímpetu, sacamos un presidente en 2 días y tenemos un Balcázar, ¿no? Y tenemos un Gerí. Entonces, eso hay que quitarlo. No podemos sacar un presidente en 12 horas. Pues eso en ninguna parte del mundo funciona así, en un sistema presidencial al menos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la cuestión de confianza, tenemos que otra vez racionalizarla, porque han aprobado una ley que la cuestión de confianza, si el Congreso va a ser disuelto, el Congreso tiene que tener la voluntad de ser disuelto. ¿Eso en qué parte del mundo? O sea, el sistema de la parte orgánica de la Constitución está completamente trastocada, ¿no? Entonces, yo te diría, para resumir, vacancia por incapacidad moral hay que cambiarlo, cuestión de confianza, designación de altas autoridades, renovación por mitades del Congreso, eliminación de instituciones como el indulto, juicios políticos, racionalizarlos, ¿no? Ese es un poco el enfoque que yo le quiero dar, pero no pensando en las composiciones actuales, pensando en cuáles son los incentivos del poder, sea que lo tenga A o B, para utilizar esas instituciones para que muten o para instrumentalizarlas a un favor particular, ¿no? Entonces tú tienes que preguntarte en términos reales, si yo tuviera este poder y fueras una persona no tan democrática, ¿qué harías? ¿No? Pensando como esta gente, pensando en mala fe, pues porque esa es la política en nuestro país, ya no tenemos que pensar en buena fe. Si alguien que es una mala persona o una persona que está beneficiando sus intereses particulares con esas herramientas, ¿qué haría? Es lo que están haciendo ahorita. Entonces hay que quitar esas herramientas, esas puntas que nos están haciendo tanto daño a nuestro país a nivel institucional, ¿no? Esa es una primera visión. O sea, yo no respondería, cambiemos A o B. Cambiaría todo el sistema de la relación entre poderes, la designación de altas autoridades y los contrapesos políticos. Yo cambiaría todo eso, sí. Ya, bastante interesante. Una reingeniería, diría yo. De ingeniería constitucional. Sí. Ingeniería constitucional, creo Claro. que es el nombre de un libro Sí, bastante sí, 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 conocido. sí. Y es algo que me causa curiosidad, porque claro, por lo menos sé que este tema, si lo hablas entre abogados, personas del derecho, se entiende de forma directa. Pero como la población que no se dedica propiamente al derecho y que no se dedica a entender, a estudiar todos los días un Congreso de la República, las ha recibido. Muy sencillo, porque la gente ha vivido día a día, cada año, que sacan un presidente. Entonces tú le dices, oye, no puedes sacar un presidente en 12 horas y cuando te dé la gana y por cualquier motivo. Eso la gente lo entiende. La gente entiende también que, por ejemplo, el órgano que va a revisar las leyes no puede ser elegido por quien hace las leyes. Eso es juez y parte. El gato despensero, eso la gente lo puede entender, ¿no? La gente puede entender que si un Congreso va a ser disuelto, el mismo Congreso no puede tener la voluntad de ser disuelto o no. Eso es ser juez y parte, eso la gente lo puede entender, ¿no? Y lo hemos vivido en el día a día, ¿no? Entonces, la gente ha visto que la Defensoría del Pueblo es una institución que no sirve para la ciudadanía. Lo viven en el día a día. Antes, más o menos, velaban por los derechos, activaban ciertos procesos, era una institución donde uno podía ir a generar un espacio de debate o, en todo caso, de reflexión o de protección, y eso ya no existe, ¿no? Entonces, hay que hacer un poco de pedagogía, no es fácil, ¿no? Pero decirle a la gente, oye, si a la mitad del periodo esta gente no funciona, no le renuevas el contrato, lo sacas o lo mantienes, eso la gente lo puede entender. Y no hay que ser, digamos, constitucionalista para entender que esto puede cambiar, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Ya, qué interesante, porque complicado, como tú bien lo has dicho, hacer pedagogía, ¿no? Pero, por ejemplo, le decimos, si el Congreso es disuelto o el presidente es vacado, bueno, elecciones generales, tiramos los dados de la democracia de nuevo. Entonces, yo lo vería de esa manera. Realmente interesante eso de la pedagogía, ¿no? El poder llevar esos conceptos tal vez un poco complicados de la academia, de la población en general. Y en la campaña me gustaría saber cómo son tus vivencias, cómo tú has vivido este tránsito. O sea, de pasar del tema académico propiamente a la campaña, a estar con la población, al irte, porque he visto tus videos en los mercados, en las calles, delante de la Católica, también creo que subiste un video. Sí. Bueno, para mí no es ajeno porque toda mi vida yo he estado muy vinculado al escritorio, pero también al territorio, ¿no? O sea, he estado muy vinculado a la ciudadanía, he hecho muchas
Mi trabajo en el Congreso era, acuérdate que hay una semana de representación, mucha vinculación ciudadana, ¿no? Escuchar mucho a la ciudadanía. Entonces no es nuevo para mí, pero es verdad que tiene que cambiar mucha la forma de comunicar, ¿no? Utilizar los mecanismos tecnológicos, los TikToks, cosas que yo no utilizaba antes, los en vivos, grabar siendo mucho más ordenado y un mensaje mucho más directo, en 45 segundos decir muchas cosas y que se entienda, mucha claridad. Eso particularmente como un profesor universitario donde tienes una clase de 1 hora y media, 2 horas o ponencias largas, me ha costado, ¿no? Pero bueno, es la lógica de la campaña, de los nuevos tiempos, de la comunicación, y hay que adecuarse y acomodarse, pero sin perder rigurosidad y sin perder contenido y tratando de llegar a la más gente posible. Esa es mi vocación. Ha sido difícil, pero no imposible, y creo que los nuevos tiempos llaman también a que nos podamos amoldar, ¿no? La inteligencia artificial, por ejemplo, las redes sociales, estas tendencias que están dando con la gente más joven. Eso cuesta, pero bueno, nada, pues para adelante. Se anda trabajando poco a poco. Sí, sí, sí. Eso es bueno. Y ahorita me pasa Diego ya para que haga las preguntas finales de esta entrevista. No, doctor, ya justamente cerrando, hemos visto que usted postula pues, con el número 1 para diputado por Lima, con Libertad Popular, Sí. y me gustaría que delante de la cámara dé un mensaje de cierre y una reflexión final para las personas que nos están viendo en esta entrevista. Bien, bueno, primero, Eduardo, Sebastián, agradecerles por este espacio. Yo estoy aquí el día de hoy con la intención de cambiar este país, sabiendo que estamos al borde del abismo, ¿no? Y la gente joven creo que tiene un rol fundamental dentro de este contexto. ¿Cuál es ese rol? Sacar a los políticos que están en el poder de turno, eso es lo primero. Segundo, cambiar la forma de hacer política, una política propositiva, con argumentos, con razones, con preparación, con integridad. Y si yo cumplo ese objetivo, ya creo que indistintamente de los resultados, ya logré algo. Ahora, lo tercero es llegar al poder, pero el poder no para servirse, no para estos intereses particulares, el poder para servir a la ciudadanía, para cambiar la realidad, para cambiar este deterioro institucional, para darle derechos a la ciudadanía, para justamente cambiar a nuestro país, ¿no? Y que no tengamos miedo de salir a la calle, no tengamos la preocupación de que no hay gasolina ahora, no tener la inquietud de que nuestra familia se va a ir del país. Yo estoy luchando, Sebastián y Eduardo, por un país en el que valga la pena quedarse, en que los jóvenes digan: en este país me quiero quedar, no quiero desintegrar a mi familia, que mi mamá me vea a la distancia por una pantalla, que mi nieto no pueda nacer en este país. Yo estoy luchando por eso. Y la única forma de hacerlo en este momento, y como lo hemos hablado, es a través de la política. Entonces, apostemos por gente joven, preparada, íntegra, y les agradezco por este espacio y sigan haciéndolo porque es la única forma de seguir construyendo democracia. Listo. Gracias, doctor, y muchas gracias a todos ustedes que nos han seguido a través de las redes sociales. Cerramos con esta entrevista y nos encontramos la próxima semana con un invitado aquí en La Bancada, a través de Voces de Calle. Muchas gracias, hasta luego.